Viajar a Cuba es como volver atrás 30 o 40 años, pero si estamos hablando de autos, es retroceder más de medio siglo. Por suerte o por desgracia, Cuba cuenta con los automóviles más antiguos del mundo, digno para los viajeros que llegan como turistas y una desgracia para unas cuantas personas que viven dentro de la isla. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el Parque Central, que es literalmente el parque principal de los turistas, y es que hoy vamos a hacer un video bastante pedido por ustedes, pero es que no es nada económico este video, pero bueno, vamos a estar haciéndolo porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos a estar dando el recorrido de que dan los turistas en los coches clásicos en Cuba, y no sé si han escuchado el término de que Cuba es el museo rodante, y es que aquí literalmente la mayoría, para no decir que todos los autos, son de años pasados. Entonces, bueno, vamos a estar dando el recorrido y hablando de la historia de los autos clásicos en Cuba. Bueno, como les iba contando, esto no es un recorrido nada barato, y aparte de los coches clásicos también están estas cosas de caballos que la verdad no me gusta para nada. Para mí es como abuso animal, porque miren las condiciones de ese pobre animal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es los autos que por ahí pueden ver. Este parque está absolutamente, completamente rodeado de este tipo de autos. Mira, por ahí hay muchos más, hay azulitos. Vamos a elegir un auto, no sé, del color que... ¿Qué color? Morado. El azul se ve lindo. Bueno. Ay, sí, está muy lindo. Nos quedamos en este. Comenzamos el tour. Quiero recalcarles que esto es algo nuevo, completamente nuevo para mí, y fíjense si es muy poco probable que los cubanos tomen este recorrido en los autos clásicos, que el señor del auto nos había confundido con unos colombianos. Incluso nos dijo que no era tan usual que cubanos tomaran este recorrido. Bueno, esto acá es la entrada del barrio chino. Yo iba muy bien grabando con mi teléfono y el señor del auto me advirtió que en muchas ocasiones ha habido robos, porque esto es un auto que está al aire libre. Entonces hay personas que se aprovechan y vienen en moto y se llevan el teléfono o cosas que tengas en la mano, y esto es algo que a mí me asustó bastante. Por cierto, quédate hasta el final porque te voy a estar contando el precio de este recorrido y las tarifas, ofertas que tienen estos autos clásicos. Bonito. Se ven como todos los árboles así. Qué cómico el pitico. Y bueno, el señor nos empezó a contar que todo en este auto es 100% original, incluso las radios desde las cuales estábamos escuchando música, y me impresionó muchísimo porque algo tan pero tan viejo, porque eso tiene muchísimos años, funciona completamente bien. Wow, es
increíble. Llegamos a nuestra primera parada por el recorrido. Esta es la Plaza de la Revolución, antes conocida como la Plaza Cívica. Gente, vamos a hacerse fotos. La cola para las fotos. La cola para las fotos. No les puedo contar completamente la historia de la Plaza de la Revolución porque me tardaría un video completo. Pero bueno, la Plaza de la Revolución fue conocida como la Plaza Cívica hasta el 1959, que triunfó la revolución en Cuba. Es una de las más grandes del mundo, con 72 metros cuadrados, donde se realizan actos políticos, memoriales, graduaciones y todas esas cosas. ¿En serio? El Señor nos contaba que somos los primeros clientes del día, y esto es una realidad ya, de que el turismo en Cuba ha bajado muchísimo. Puede ser debido a la situación del país, y que creo yo que ya el mundo no está ciego y conoce un poco más de la realidad que viven los cubanos. Hablando de la realidad de cubanos, desde acá arriba las cosas se ven tan diferentes. No parece ni tan malo, vaya. Llegamos a otro destino del recorrido, el Parque John Lennon, y uno de esos señores me dijo que yo no podía grabar ni que esto fuera un lugar privado de él, por favor. Nada, cosas que pasan. Esto es el recorrido para los turistas. Bueno, nos bajamos ya. El señor nos preguntó, ¿van o no van a bajar a hacerse fotos con el John Lennon? Pero bueno, ya aquí nos bajamos a hacernos fotos con el John Lennon. Ahí está, el parque de John Lennon. Ahí John Lennon se sentó. Probablemente este señor pensó que éramos turistas y le puso las gafas a John Lennon, y al final nos pidió como dinero y le hubiera dado, pero no llevaba la cantidad exacta del coche clásico, y me dio un poquito de pena, pero bueno, para que vean las cosas que hacemos acá para ganar dinero. Mira ahí nuestro coche. Nuestro coche, todo bonito. Vean qué majestuosidad este coche. Está muy cool. Todo original. Sí, esa es. Esto que están viendo es la mansión oficial de Fidel Castro, una mansión gigante, y ojalá que un día podamos venir a grabar para traerle el video de la mansión de Fidel Castro al canal. Eso que van a ver ahora es la embajada de los Estados Unidos, el único lugar donde en Cuba se iza la bandera americana o la bandera estadounidense. Bueno, el segundo lugar porque también se iza en la base naval de Guantánamo, pero bueno, ya eso es territorio de Estados Unidos dentro de Cuba. Y es que Fidel, al ver que no podía poner allá adentro la bandera cubana, construyó al frente un lugar donde pondría la bandera cubana. Entonces, bueno, ahí está.
son 2 horas, se incluye lo que es el bosque de La Habana, ya al recorrido de 1 hora, se le incluye el bosque de La Habana, que ahí es donde está la mejor piña colada, una de las mejores piñas coladas y más clásica de La Habana, porque te la sirven en la misma piña. Te cogen la piña, te la vacían, te sacan la masa, te la dejan al centro y todo, te la vacían, te sacan la masa, te muelen la masa con la leche de coco y ahí te le echan lo que es la leche condensada y la canela. Y todo en la misma. ¿Sabes dónde te hacen una piña colada parecida a esa? En el puente de Vacuna y Agua. Ah, también. También la hacen así. Y bueno, lo de las horas, ¿cómo es? Bueno, sería. El recorrido que te acabo de hacer es de 1 hora. Que ese recorrido es lo que es el Capitolio, Plaza de la Revolución, el paseo por por todo el borde de la necrópolis de Colón, parte de la necrópolis de Colón, y el John Lennon. Ya cuando se le incluye lo que es el viaje de las 2 horas, se pone lo que es el paseo de 1 hora, más el bosque de La Habana, que es donde se practica lo que es todavía la cultura afrocubana, y donde está lo que es el bosque más natural de La Habana, que no es nada artificial. Y entonces, ya ahí seguiríamos por todo Malecón, entrar por Prado. Y el de 3 horas se incluye eso, más el paseo para acá, para el morro para la cabaña. Ok, pero una persona puede venir y decirte que quiere, por ejemplo, los lugares específicos que lo quiere esa persona y si puede ser así. Bueno, sí, puede ser así, depende del tiempo. Claro, es por hora, sí. Sí, es por hora. Nosotros cobramos actualmente ahora, porque está el turismo malo, cobramos 30 pesos por hora. Cada hora que usted trabaje en el carro esté trabajando para el servicio, se le cobra por 30 pesos. Ya. 30 horas. O 30 euros, es igual. La de 1 hora y decida otra media hora, se le lleva al bosque, pero no se para a consumir, ¿entiendes? Sería el paseo por el bosque, Sí. y eso sería una media hora, serían ya lo que es 45 pesos. 45 dólares. Este recorrido que hicimos hoy es el recorrido que tienen por defecto. Y también le quería pedir disculpas por la calidad del sonido del audio. Es que hacía muchísimo aire, como esto es un auto que está completamente abierto, pues el aire hizo que la calidad del sonido bajara. Lo siento mucho. Sí, está muy bonito el recorrido, está muy cool. Está muy bonito el recorrido, de verdad es una experiencia 10 de 10. Se los recomiendo muchísimo. Miren el auto aquí. Este fue el que nos montamos. Yo les voy a dejar el contacto por si ustedes quieren montarse en el mismo auto que nosotros. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Díganme qué tal les pareció esta vuelta en los coches clásicos. La verdad a nosotros nos encantó muchísimo, pero muchísimo, está muy cool y es una experiencia que es un poquito cara, bastante cara para nosotros los cubanos, pero merece la pena, la verdad. Dígame qué tal les pareció, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like y nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.